está alistando el grupo de Manzita, Purépecha. Aquí del barrio de San Miguel van a hacer unas canacuas para habitantes de los diferentes barrios que son sobresalientes. Hola. Son personas de diferentes barrios, ¿verdad? Allá a lo lejos vemos a Trino, señor Paleo, señor Enrique Bucio, Enrique Valencia, sí, cierto. Pati Bucio. Hay una disculpilla por los nombres, les andamos fallando. La señora Eva, del barrio de la Trinidad. No sé, pero son del barrio aquí de San Miguel y del barrio de San Pedro y la Magdalena. Ahí está el señor Pepe Durán, del barrio de la Magdalena.
Por cierto, en otra página le acaban de hacer un video para que lo vayan a ver también. No somos envidiosos y los invitamos a que vean. Da muy buenas reseñas de lo que es su barrio, todas sus costumbres y sus tradiciones. Ahorita investigamos en cuáles y se los publicamos ahí para que lo vayan a ver. Ah, ya ese fue en la Claqueta. Ahí en la página de la Claqueta, ahí está publicado el video. Y pues acá la familia Ramírez, en su mayoría pues todas son mujeres. Ya unas cuantas generaciones más son los que van a hacer aquí las canacuas que vamos a presenciar a continuación. Retomando las canacuas precisamente aquí. Tali me está corrigiendo ahí, disculpen. Pero ella sabe más que yo. Se me olvida. Es que son las canacuas, prácticamente pues es un agradecimiento, una ofrenda a las personas que por sus años, por sus aportaciones a los barrios, a su barrio, aquí están dándole las gracias. Estamos en la víspera de la fiesta de San Miguel Arcángel, por eso la banda ya al fondo. Vienen con las ofrendas, también van a pasar por aquí. Amenizando la orquesta de San Juan Nuevo. El barrio de San Juan Evangelista también presente aquí. El señor Miguel.
este canto que hoy ya es considerado patrimonio intangible de la humanidad. Cuando me hacen la invitación a esta actividad, se me viene a la mente qué hablar, qué decir, y no puedo dejar de mencionar que en su momento tuvo mucho que ver en este trabajo de revaloración cultural aquí en Uruapan, que es una persona olvidada hasta cierto punto porque poco se le reconoce, pero nada se le reconoce por eso. Mariquita Lemos Carreón fue una mujer de una trayectoria intachable. Con su trabajo cultural le dio vida a Uruapan durante muchísimos años. De una manera quizás paralela, surge el grupo de las hermanas Murillo. Con esta aportación cultural también que se hacía en ese momento, que se pensó hacer en ese momento, como una necesidad de darle identidad a nuestra cultura poética. Nace el grupo Maestro de Folclore Michoacano con el maestro Omar Paredes, con Arturo Macías, con Arturo Apan y muchos otros más que tuvieron esa visión, la osadía de trascender aquí de la frontera. Por eso digo que esto ha trascendido en los continentes, porque ya antes que el grupo Herante de los hermanos Bautista, ya el grupo de maestros de folclore michoacano con estos personajes ya había ido a España, ya habían ido a conquistar otros continentes, ya habían ido a dar a conocer lo que era la jirefa y el canto tradicional de nuestra cultura. Esto como una parte, un esbozo histórico de todo lo que hemos venido viviendo a través de los años. Pero también hablar de las hermanas Ramírez es hablar de identidad, de pertenencia a un sector, a uno de los barrios que hace 491 años gozan de una presencia, pero también de un legado, de una historia, de una tradición. Y hoy pues, nos da muchísimo gusto que las hermanas Ramírez, con sus descendientes, estén aquí presentes con esta alegría en las vísperas de su santo patrón, participándonos de esta canacua que hace más de 30 años se viene realizando. Y José Corona Núñez, el maestro Paredes y muchos otros historiadores hablan y dicen que la canacua es la corona, es una parte también del ceremonial de las bodas que se realizan en la cultura poética. La canacua normalmente se hace para homenajear, para honrar, para distinguir a alguien que tiene dentro del ámbito de la cultura, las ciencias, el arte, la política, esa parte. No solamente es culturalmente hablando. Ya en años atrás era muy común que las muchachas de Uruapan hicieran canacuas a los dignatarios que venían de visita. Y yo tengo como una anécdota que me compartió un amigo de café en aquellos años cuando el general Cárdenas vino a Uruapan allá por los años de 1934-35, que era presidente de la República. Le hicieron unas canacuas y el general pues era un hombre muy bragado, de mucha personalidad, pero también muy enamorado. Y entonces, de las muchachas que estaban realizando la canacua, por ahí pues hubo 2 o 3 que
Entonces, el señor general dice que por ahí andó subiendo algunas. Dentro de ellas está nuestra reina de los Princesa López Chavarría, quien a la postre y de acuerdo a la tradición oral, esa fue la parte en donde el general Cárdenas tuvo la oportunidad de conocer a Celsa López, la reina de los Tigres, y también la tradición oral dice fue el general. Y hoy vamos a hablar de las hermanas Ramírez, de este trabajo cultural, y de ustedes que están aquí el día de hoy participando. Gracias a todos y cada uno de ustedes a quienes ofrece esta canal. Gracias a los invitados, a la orquesta que me va a dar más por esta celebración, pero sobre todo gracias a la familia Ramírez por no dejar morir esta parte de la historia. Donde quiera que se encuentren Maro, Anita y todos, sin duda alguna, desde ya lo van a ver y van a observar esta parte de la historia que han dejado, que sembraron y que han dejado en esta generación que el día de hoy está vigente. Yo agradezco mucho la invitación que me hace para participar de Canagua, realmente muy honrado de poder participar y hablar de esto que es la historia del Uruapan, de su cultura, de sus canacuas y de la forma que se han venido realizando. A Leti, de manera muy especial, te abrazo siempre, porque sabes que quiero, especialmente también a todos los miembros de la familia. Gracias, mi hermano.
el cariño que dices querida y dueña. Ten mucho cuidado con esos ojitos y esa boquita risueña. Blanca flor de Pirú, blanca flor de Alejandría, ¿cómo te va de salud? ¿Cómo te ha ido, vida mía? Dime si no te has enfermado, que hay de tu vida y tu suerte, que yo por aquí vivo apasionado con aquel deseo de verte. Dime si no has de salir, cítame donde nos vemos, porque es preciso aclarar los asuntos que traemos. Yupando, ahorita vengo llegando, de plan de que vengo con ganas, vengo buscando. Ahora esos parientes que vienen buscando consejos, parientes diciendo calaveras. Hace un año conmigo que yo padezco de amor, todo me falta para siempre el corazón. Solicite tu amor, como persona que quiero, aquí te traigo el corazón. Confío en la tierra, que sigo descansado, diciendo muera quien muera, y el que no sepa de amor. Échame la culpa a mí, si acaso me desquisieras, que abra la tierra y me coma, y mi Dios me maldiciera. ¿Qué quieres, ropa o dinero? Tu amor es el que yo quiero, dinero lo sé ganar, yo quiero que seas mi esposa para podernos casar. Donde no podría saber, pico, pico, mi rico, quien se le pan grandecito, quieres que te divierta, ya me remoja el pico, ya con el pan crecido, con un dolor de garganta, de la sangre mental, de esa grita cascaranta, ya con el pan crecido, con un dolor de cabeza, sea porque me he quemado una boca de cerveza, ya con esta vestido, con mi sombrero de lana, y aquí se acaban cantando los versitos del pelado.
¿Sí? Ahorita que estamos pasando por se empiezan a salir de aire, pan. A ver si-